Buenos días para todos mis amados hermanos en esta mañana, dando la honra y la gloria al que nos dio la vida, al que la sostiene y al que en esa fe que tenemos en Él, creemos que la seguirá sosteniendo. En esta mañana, aún en el marco de las circunstancias que estamos viviendo a nivel del país y en particular a nivel de la ciudad en la que habitamos, en la que vivimos, quiero que miremos la palabra para desde la misma oír el consejo de Dios, oír lo que Dios en su sabiduría, en su conocimiento supremo, en su omnisciencia, tiene para decirnos a nosotros en esta mañana, y que desde lo que Dios nos diga podamos levantarnos en las actitudes correctas para seguir moviéndonos, para seguir conduciéndonos en medio de la sociedad en que vivimos y seguir cumpliendo su santo propósito. Y para ello quiero que miremos la profecía de Habacuc, el libro de Habacuc en el capítulo 1, todo el capítulo 1 hasta el primer versículo del capítulo 2. Voy a permitirme hacer esta lectura y aun cuando voy a leerla en la versión Reina Valera, te animo para que si puedes usar una versión popular, una versión de aquellas que coloca estos términos en términos del pueblo, en términos del día a día, lo puedas hacer y puedas tener así una mayor claridad en cuanto al texto. Habacuc fue un profeta que le tocó vivir también circunstancias adversas en su nación, en su ciudad, en su barrio, en las calles donde moraba, por donde se movía. Situaciones difíciles, situaciones que le preocuparon. Miraba violencia, miraba inmoralidad, miraba juicios de las autoridades, juicios amañados, miraba cómo se atropellaba al pobre, cómo el derecho era embolatado, era torcido, y una cantidad de situaciones que a él le tocó vivir. Por cierto, circunstancias muy parecidas a las que muchos de nosotros vivimos en la actualidad. Y frente a esas realidades, el profeta, obvio, tuvo una preocupación. No pecó de indiferente, no pecó de simple, sino que tuvo una preocupación desde esa realidad. Y esa preocupación partiendo de ser un hombre de Dios, un hombre que le creía a Dios, se inquietó de por qué estas realidades, por qué estas cosas, aun cuando en algunos momentos podía orar o había orado y le había preguntado a Dios qué estaba sucediendo, o le había pedido a Dios que hiciese justicia. Y al no ver esa respuesta de Dios en el tiempo que quizás él pensó que Dios debía responder, el profeta se inquieta y obvio siguió en su búsqueda, pero siempre con esa inquietud, con esa preocupación. ¿Qué dice Dios? ¿Qué tiene Dios? ¿Hasta cuándo toca aguantar estas realidades? Y es desde allí donde podemos extraer algunas enseñanzas para nosotros en este día, en esta mañana,
y poderlas aplicar a nuestras vidas y desde la realidad que estamos viviendo. Obvio, no vamos a alcanzar a mirar todo lo que concernió a la experiencia del profeta, pero que al menos lo que tracemos en esta hora sea de bendición, sea de enseñanza y sirva también de guía. Entonces leo la palabra, todo el capítulo 1 y el versículo 1 de capítulo 2. Dice la escritura, Habacuc capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, está hablando Dios, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Hasta allí ha hablado Dios. Ahora viene otra vez el profeta en ese diálogo con Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Verso 1 de capítulo 2, dice el profeta, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El profeta, como he dicho antes, le inquietaba todo lo que estaba sucediendo. Y como hombre de Dios y en conciencia del Dios que todo lo sabe, recurre a Él. Recurre a Él presentándole la situación que le inquietaba. Y aún desde allí ya nos da una enseñanza.
es que frente a las circunstancias que nos inquieten, que nos preocupen, aquellas realidades que sabemos que no están en la dirección que deberían estar, podemos recurrir a Dios, que todo lo sabe. Pero más allá de esto, el profeta hace todo un proceso, porque Dios no le respondió, como diríamos nosotros, de una. Apenas él preguntó, Dios no le respondió. Y el profeta debió tener paciencia hasta obtener la respuesta de Dios. Es posible que hayan realidades que te preocupan, que te inquietan, situaciones que nos preguntamos por qué, hasta cuándo van a estar. Bueno, vayamos a Dios, tengamos paciencia y esperemos hasta que Él nos hable. Pero de manera directa, en esta hora, quiero darte algunas pistas en relación a cómo afrontar esos tiempos difíciles, cómo afrontar esas circunstancias adversas, cómo movernos en esos tiempos de incertidumbre, en esos tiempos de zozobra. Y hay dos aspectos puntuales desde los cuales quiero abordar este tema. En primer lugar, desde lo material o humano. Desde lo material, desde las realidades que se dan en medio de nosotros, desde lo que vemos. Número uno, hemos de enfrentar esos tiempos difíciles, esas circunstancias difíciles, esas realidades que trae el tiempo difícil. Hemos de enfrentarlo con realismo. Y el realismo tiene que ver de manera puntual con que esas cosas, esos hechos que se dan, esas realidades que vemos, las podamos ver tal cual son, las podamos aceptar tal cual son, sin ningún idealismo. No desde la perspectiva o el pensamiento de lo que nosotros queremos, sino desde la realidad que son. Porque a veces pecamos de idealistas y solo vemos el mundo que queremos, solo pensamos en las realidades que queremos que se den. Y pecamos de idealistas. Hay la necesidad de ser muy realistas frente a las situaciones que vemos, sabemos, oímos que se están dando. Y desde allí, comenzar a movernos. Habacuc no fue idealista, fue realista. Fue tan realista que en algún momento hasta miedo tuvo por la crudeza de los hechos, por la realidad que se estaba dando. Y seguramente quería un mundo mejor, quería una sociedad mejor. Quizás anhelaba que su ciudad fuera mejor, que su nación fuese mejor. Pero en ese momento, desde lo que se estaba dando, él fue realista. Pero no solo fue realista, sino que nos desafía también a ser valientes en medio de lo que se esté dando. No entrar en pánico, no entrar en esa desesperanza. Y cuidado, aquí hemos de ser bien equilibrados. A veces, por no ser realistas, pecamos de simples. No somos sensatos.
No le aplicamos sentido común a la vida y podemos cometer errores y errores lamentables. Que ese realismo nos lleve a esa sensatez, que ese realismo nos lleve a poner en práctica las acciones correspondientes y no dejarnos acorralar por el miedo, porque es verdad, el miedo nos puede evitar situaciones desastrosas, porque en última instancia el miedo es una señal de alerta también en nuestro ser, para que andemos con cuidado, para que hagamos cálculos, para que midamos la proporción de las cosas, saber por dónde vamos, por dónde no vamos, saber qué podemos hacer, qué no debemos hacer. Pero que haya equilibrio desde ese realismo, esa sensatez, ese sentido común y obvio, levantarnos también con valentía, entendiendo que el Dios Todopoderoso está con nosotros, entendiendo que no estamos solos. Desde lo material, desde lo humano, estas dos cosas, aún la sabiduría, el movernos con sabiduría, el movernos en los tiempos precisos y todo lo que tú le quieras anexar a esto. Entonces, esas realidades que traen los tiempos difíciles, esas circunstancias adversas, desde lo material o lo humano, realismo, sabiduría, sensatez, pero también valentía. Pero saber que no solo podemos afrontar estas realidades desde lo humano, desde lo que está en nosotros, sino que tenemos el recurso divino, el recurso sobrenatural. Tenemos a Dios de nuestro lado y el profeta era consciente de ello. Por eso frente a toda la problemática que tenía que enfrentar y que la inquietaba, él recurre a Dios. Y mi segundo punto tiene que ver con ello, desde lo material o divino, no solo desde lo material o humano, sino, en segundo lugar, desde lo espiritual y divino. Y desde lo espiritual y divino hay muchos recursos de parte de Dios. Y el primer recurso, si tú lees esos 3 capítulos, y seguramente en otros momentos podremos abordar otros aspectos de la experiencia del profeta, vas a mirar muchos recursos a los cuales el profeta se pegó, se agarró en ese momento. Y el primer elemento que tengo que mencionar, y tú lo conoces y lo oyes mencionar todos los días, es el recurso de la fe. Podemos afrontar los tiempos difíciles desde lo espiritual y divino, con fe, recordando quién es el Dios en el que has creído, desde lo que conoces de Dios, desde lo que has visto de Él. Y seguramente tendrás vivencias, tendrás experiencias, habrás oído testimonios, pero en especial lo que tú has vivido. Sí, lo que has oído de otros te puede desafiar, te puede animar, pero en última instancia lo que has vivido se convertirá en un cimiento fuerte, porque es lo que tú has vivido, es lo que tú conoces, es lo que tú has visto de Dios. Eso que Dios ha hecho en tu vida a través del tiempo, a través de tu historia.
Y no solo en ti, también en los tuyos. Eso que has visto que Dios ha hecho a tu alrededor. Eso te servirá de soporte. Esa fe, esa creencia, esa firmeza, esa actitud firme de fe en que ese Dios que hasta aquí ha obrado, seguirá obrando. Que ese Dios en el cual has creído, Él es el eterno. Él permanece para siempre. Él siempre estará. La fe es para hoy, es del presente. Pero no solo la fe es recurso clave, es también la esperanza. Y la esperanza se sitúa al futuro, lo que esperamos que Dios puede hacer mañana, en su tiempo, en el tiempo de Él. Porque esa es otra de nuestras realidades y en las cuales tropezamos. El no entender, el no comprender que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, que Dios es soberano, que las estrategias de Dios no son conforme a nuestras estrategias, que los métodos de Dios no son conforme a nuestras estrategias. El profeta, por cierto, cuando Dios le responde que estaba gestando la obra, que él no estaba cruzado de brazos ni de piernas, él le habla de que está preparando una nación para juzgar los males de su pueblo, a los caldeos. El profeta se escandaliza cuando oye esto de Dios, porque los caldeos eran terribles, eran injustos, eran perversos. Y es allí donde el profeta dice: Señor, tú eres limpio de ojos para ver el mal. El profeta no puede entender cómo Dios puede escoger una nación tan impía para un fin, podríamos decir, un fin tan santo. Pero sencillamente, Dios es Dios, Dios es soberano. Y saber también que a nivel social se cumple también la ley de siembra y de cosecha. Que lo que siembran mal nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, un día va a dar esa mal cosecha. Que si obran en injusticia, que si obran con parcialidad, que si obran con indiferencia frente a las realidades del pueblo, un día van a tener la cosecha de ello. ¿De qué manera? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios levantará y Dios permitirá algunas realidades para que esa cosecha de lo malo que se sembró también se deje ver. Pero de lo que concierne a nosotros es la fe, es la esperanza. Esa esperanza, otra vez, en que Dios en su tiempo extenderá su mano, que Dios en su tiempo se moverá. Y podría mencionar muchos otros elementos, pero solo quiero mencionar uno más. Es interesante que el profeta empezó su oración con temor, con incertidumbre, pero en todo ese proceso de hablar con Dios, de orar, de clamar, de esperar, de Dios irle dando pista, el profeta experimenta una transformación en su ser. Y esa oración que comenzó con temor, ahora el profeta la va a terminar con gozo y con una nota de triunfo. Con gozo y con una nota de triunfo por la realidad del Dios eterno, por la realidad del Dios vivo, por la realidad del Dios justo, por la realidad de las promesas de Dios. Y más allá, la realidad de las promesas de Dios, la realidad de la manifestación de Dios a su vida, la realidad de la presencia de Dios. La presencia de Dios,
la guía de Dios, las promesas de Dios en los momentos difíciles. Son lámpara a nuestro pie, son el faro en medio de la oscuridad. Porque sabes, mi hermano, a veces no importa lo que se esté viviendo alrededor nuestro. Si percibimos, estamos percibiendo y estamos gozando de la presencia de Dios y de la guía de Dios. Y aún en esa presencia de Dios, Dios hablarnos y darnos promesa. Eso se convierte en una nota de fortaleza, una nota de triunfo y una nota de gozo. Por eso el profeta, terminando allá en capítulo 3, los versos 16 al 19, versos que en algún momento aún hemos cantado. Dice el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y me hace andar en las alturas, o me eleva hasta las alturas. Él comenzó su oración con una nota de miedo, con una nota de incertidumbre, podríamos decir con una nota de pesimismo, pero termina su oración con una nota de gozo, con una nota de esperanza, con una nota de triunfo, porque en todo este proceso Dios se manifestó a su vida. Dios le dijo, aquí estoy y no importa lo que venga, yo estoy presente, yo nunca dejo de ser. Mi hermano, todo se puede acabar humanamente, todo se puede terminar a nuestro alrededor, pero Dios no desaparece. Todo se lo pueden llevar, pero Dios se queda. Otra vez, mi amado hermano, desde lo espiritual y divino, el recurso de la fe, el recurso de la esperanza, el gozo que da el Espíritu Santo en medio aún de la adversidad, es ancla segura. El nombre de Jesús es bálsamo sanador, es bálsamo fortificador, fortalece nuestro ser, fortalece nuestra alma, fortalece nuestra mente, fortalece nuestro cuerpo, nos fortalece en todo. Que no importe lo que suceda alrededor, aún en nuestra ciudad, busquemos el rostro de Dios, busquemos el rostro de Dios. Dios es espíritu y está en todas partes y no es limitado por nada. Entremos en esa comunión con Él, en esa intimidad con Él, y seguramente vamos a disfrutar de su presencia. Él se va a manifestar. Vamos a recibir su guía, así como la recibió el profeta. Vamos a recibir, a oír promesas de Él, promesas que nos van a fortalecer, promesas que nos van a hacer mirar más allá de lo presente, nos van a
transportar a un futuro de bendición, a un futuro mejor, a un futuro de gloria, a un futuro donde veremos y seguiremos viendo grandes cosas de Dios. Mi amado, miremos a Dios, busquemos a Dios, descansemos en Dios, escuchemos a Dios, obedezcamos a Dios, y nuestras vidas no se hundirán en medio de la adversidad, en medio de lo malo, de lo feo, en medio de lo desagradable que se pueda estar dando a nuestro alrededor. Ánimo, fortaleza, ánimo y fortaleza en Dios. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias Dios porque no nos dejas. Gracias Dios porque tú eres hoy y mañana y siempre. Y aunque todo se desmorone a nuestro alrededor, tú eres la roca de los siglos. Tú eres la roca eterna. Gracias. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque nos das fe, porque nos das esperanza y porque aún nos das tu paz y nos das tu gozo en medio de las tormentas. Gracias, Espíritu de Dios. Síguenos hablando, síguenos asistiendo, síguenos iluminando, síguenos guiando. Y la honra y la gloria es para ti, oh Dios. Toda es para ti, en el nombre de nuestro gran Señor y gran Salvador, Jesucristo. Mi Dios les continúe bendiciendo. Sigamos firmes, aferrados al que es el ancla segura, la roca eterna, la roca más alta que cualquier circunstancia y en la cual podemos estar siempre seguros. Bendiciones, amados.